Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este proceso de sustentación de proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Este es nuestro segundo día de sustentaciones. El orden de la sesión de hoy para la primera sustentación será el siguiente. El estudiante, después de mi introducción, el estudiante tendrá 30 minutos para presentar su proyecto. Enseguida, los miembros del jurado harán comentarios, los tres miembros seguidos, y luego el estudiante responderá a las preguntas y o comentarios que puedan plantear los jurados. Enseguida los jurados se retiran a una sala alterna, a esta sala, y a deliberar sobre la aprobación del acta. Y mientras tanto nosotros seguimos acá con el estudiante respondiendo algunas preguntas que puedan llegar por el Facebook o preguntas de las personas que estamos aquí en la sala. Luego retornan los jurados y se lee el acta. Una vez leído el acta se finaliza la sesión. Entonces, siendo este el orden de la sesión, le damos la bienvenida a nuestro estudiante Diego Aguilar con la tesis Pantallas de la Liberación, las tecnologías localizadas de América Profunda, y no sin antes agradecer muy afectuosamente la participación de Dalida María Benfield, que es directora del Centro para las Artes, el Diseño y la Investigación Social, al profesor Adolfo Alban. El centro que dirige Dalida está ubicado en Estados Unidos. El profesor Adolfo Alban de la Universidad del Cauca de Colombia, y el maestro, nuestro jurado local, el maestro Sandro Romero Rey, del proyecto curricular de artes escénicas y del doctorado de nuestra facultad, del doctorado en estudios artísticos. Muchas gracias a los tres jurados por todo este proceso. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo. Entonces tienes la palabra, Diego, durante 30 minutos. Muchas gracias, maestro, por la presentación. Voy a permitirme compartir pantalla. Espero que se logre, por favor. Me cuentan si es visible. Listo. Sí, Diego. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a poner acá. Si logro ponerlo en pantalla completa, no, pero bueno, vamos ahí. De antemano le agradezco para esta presentación al maestro Pedro Pablo, quien es mi director de tesis, y a la juiciosa y muy generosa lectura de mis jurados, Dalida Benfield, por sus comentarios también en ese formato de tesis, al maestro Adolfo Alban, con quien pudimos reunirnos y charlar sobre justamente esos formatos presentados, y al profesor Sandro Romero por sus valiosos aportes también directamente sobre la estructura del proyecto. Gracias también a mis compañeros presentes, a quienes están conectados en la transmisión en vivo y a quienes lo verán más adelante. Voy a hacer la presentación de este proyecto de tesis doctoral, Pantallas de la Liberación, las tecnologías lugarizadas de América Profunda. Para ello, mi presentación se va a realizar a partir de este vínculo que quien quiera va a estar siempre disponible en la red, diegoaguilar.hotglue.me. En ese vínculo ustedes podrán realizar también una navegación en el momento que deseen sobre este documento que planteo. Es un documento a modo de presentación rizomática, a modo de presentación en una página web multimedial, que tiene mucho que ver con la estructura y con las formas que tengo planteadas para
el proyecto de investigación. Yo especialmente hice un vínculo especial para este día. Sin embargo, estos modos un poco más hipervinculados se darán en el modo de navegación si se acercan a cada una de estas pantallas. Empezaré dentro de mi presentación haciendo una referencia como a mi historia personal de cómo llego no solo al tema, a este punto de interés, sino cómo esto ha desarrollado también en mí un interés particular de modos de creación, de modos de hacer y de modos de habitar el mundo. Pongo en el documento, y hoy quiero también rendir un pequeño homenaje a mi madre, quien ha sido desde siempre, creo yo, mi mayor influencia con respecto no solo al estudio de las artes. Ella también es artista, es pintora desde vieja guardia, lo llamo yo, sino que desde la casa, en un hogar con pocos recursos o medianos recursos, ella lograba desde esa dificultad suplir cualquier necesidad desde los aparatos técnicos, desde los aparatos eléctricos, y ella hacía a la vez de un electricista, hacía a la vez de una programadora eléctrica, y solventaba cualquier problema con la plancha, con el televisor, con cualquier dispositivo electrónico, y casi que los mismos electrodomésticos que teníamos en casa en infancia siguen viviendo y siguen actuando justamente a ese interés, esa dedicación y ese modo de solventar a partir de las tecnologías caseras, de esas tecnologías de baja condición, low-tech, como se llamaría en el mundo de lo tecnológico. Desde eso que yo veía en casa, creo que mi interés con el juego, mi interés lúdico, tenía que ver también con esas realizaciones, es decir, mis juguetes también los construía yo, tal cual como siento que estoy haciendo con esta presentación. Modos de reelaborar la tecnología para tener unas lecturas posibles. En esas lecturas posibles, en ese momento a mí me traía un montón de desilusiones, pero a la vez como de potencias y unas ganas de trabajar con eso. Porque finalmente los resultados de esos juguetes que yo hacía terminaban siendo Frankensteins graciosos, tecnologías de una experimentación infantil, de una tecnología básica de pilas, de cables, que a poco siento que me fue llevando a otro proceso de creación y de investigación. Ya cuando en el pregrado empiezo a encontrarme con dos dinámicas particulares, el primero el video y el segundo la holografía, el holograma como materia donde la luz permite develar y hacer emerger imágenes de fantasmagorias que en parte se parecían a esos primeros inventos y experimentos que hacía a partir de esa mirada que veía de los electrodomésticos y de eso que para mí era un mundo alejado un poco de la ingeniería y la programación. Desde ahí empecé entonces a cultivar también experiencias, experimentaciones, a hacer maestrías que tenían relación con artes electrónicas y demás, y ya esa experiencia me llevó a crear también una serie de conocimientos muy particulares, desde las artes electrónicas, desde el arte y la programación, desde las artes robóticas y específicamente desde las artes de la pantalla. Y eso me ha llevado también a lograr multiplicar ese tipo de conocimientos con una nueva generación de estudiantes de arte, una nueva generación de creadores en diferentes países, sobre todo Colombia y Argentina. Ante esto entonces me encontré con una dinámica de la creación alfanumérica, una dinámica de la creación desde estos bordes que vinculan transdisciplinarmente al arte, la ciencia y la tecnología. Me han llevado también a preguntarme sobre los modos escriturales, sobre los modos de lectura, sobre los modos de intervención y diálogo con esas pantallas. Yo, como les cuento, voy a ir navegando un poco libremente, un poco
generativamente con estos procesos para que también vean un poco de qué se trata este llevar a las pantallas, preguntarse sobre las pantallas y sobre los modos de programación. En este interés y con mi entrada al doctorado, se ha hecho muy consciente esta distancia de las pantallas y de las tecnologías con respecto a nuestro país, a Colombia, a nuestro continente, América y sobre todo a este núcleo regional que podemos llamar América Latina, o mejor, en términos de Rodolfo Kusch, a nuestra América profunda. Preguntarnos, o por lo menos desde mi inquietud, cómo las pantallas o cómo las tecnologías empiezan a ejercerse también desde una normatividad, desde una unificación, no solo desde la belleza, desde la superficie, desde esa brillantez de la pantalla, desde esa lisura de las pantallas, sino también cómo dentro de cada una de ellas hay unos sistemas de programación profundos que también encubren unas dinámicas de poder, también encubren unas dinámicas de racialización, de exclusión de todo tipo, es decir, son vehículos de la modernidad que fronterizan más que son actos vinculantes. En este sentido, preguntarse por las tecnologías, en este sentido, hacer una reflexión decolonial sobre las tecnologías, me permitirá entonces estructurar un punto de inflexión para el siguiente proyecto. En este sentido, el problema va a desarrollar en ese campo, en ese espectro de las tecnologías y de las pantallas modernas, colonizadas, insisto, desde estos modos de pensamiento uniformadores, uniformantes, estructurantes y excluyentes, algo que yo llamo las bellas pantallas o las bellas tecnologías, y a partir de eso me pregunto qué tan posible sería decolonizar la tecnología de estas pantallas a partir de un pensar, hacer, sentir particular y transdisciplinar que emerge lugarizadamente desde la periferia de la América profunda colombiana, además. Y otra segunda pregunta, donde insisto en la posibilidad de cómo sería realizar esta decolonización particular a partir de la puesta en praxis de pantallas holográficas y de tecnologías construidas desde el territorio como modos de construcción epistémica y de creación estética. Voy a intentar también situarme en este concepto de la América profunda, que además desde los comentarios y las sugerencias de los jurados y las juradas, me proponen también un diálogo que es muy interesante acerca de este concepto, que resulta siendo una reconstrucción, un diálogo profundo con el concepto de Rodolfo Kusch, que parte de un estar siendo, es decir, de un énfasis sobre la territorialidad, sobre el paisaje, que compromete corporalmente a las materialidades de los usuarios. Es decir, estos cuerpos se ven afectados directamente, nuestros cuerpos se ven afectados directamente por la tierra, por sus modos de enraizarse, por sus modos de ensuciarse y de crear con ese territorio, al mismo tiempo que proponen un hacer directo con esas materias propias de lo local, de lo localizado. Esta reconstrucción de este concepto, o este diálogo del concepto de Rodolfo Kusch, también emerge de una manera especial con los diálogos de Arturo Escobar acerca de esas autonomías de diseño, donde las praxis, la práctica y el sentir en esos procedimientos de hacer se comprometen con necesidades y saberes técnicos y tecnológicos ancestrales, y que toman siempre un diálogo desde lo foráneo y lo interno para producir objetos, tecnologías necesarias y comprometidas con ese territorio. Creo que en este lugar, en este terreno posible, es donde se empieza a hacer una disputa, una pugna de este proyecto con el mundo de la tecnología y el mundo de las pantallas contemporáneas.
Otra pregunta que surgía en los comentarios de los jurados era acerca de las comunidades específicas del trabajo en ese momento, cuando ya pasaron poco más de 2 meses cuando entregué ese texto. Han pasado también bastante agua bajo el puente, y lo que he logrado es empezar también una pasantía con CI Hologramas, que es un espacio de investigación y de creación colombiana realizado por físicos, ingenieros, matemáticos, y en ese diálogo con ellos, yo como creador, diálogo en un territorio de disputa en esas tecnologías locales, y de hacer y de crear y de investigar con esas tecnologías locales. Entonces, este trabajo de pasantía, que ya en eso llevo un poco más de un mes, es donde he podido insertar también esas producciones físicas, pero también donde se han encaminado diálogos con la comunidad de estos científicos, y también donde he podido llevar a otras personas, artesanos, curadores, investigadores, historiadores, para encontrar también diálogos profundos entre una comunidad que se está volviendo más grande. Por otro lado, también, además de esa pasantía, he logrado encontrar un territorio particular, que es el exploratorio de la Casa Gaitán. Es un lugar en ruina dentro de la ciudad de Bogotá, donde esto urbano que empieza a entrar en decadencia también dialoga y es un poco deglutido por lo natural. Y este espacio es, junto con la posibilidad que tengo de ser docente de la Nacional, un espacio de diálogo también en el territorio de la academia, y una especie de diálogo con el territorio de los historiadores e investigadores que se han habitado ese lugar. Un territorio de fantasmagoria y un territorio de memoria, pues es el lugar donde está enterrado Jorge Eliezer Gaitán, y fue además lugar de vivienda de Jorge Eliezer Gaitán. En este lugar, entonces, me propongo cuestionar esas praxis, cuestionar lugarizadamente la periferia de las pantallas a partir de 3 ejercicios de creación. El primero, las pantallas holográficas; el segundo, pantallas lugarizadas de materiales orgánicos, electroorgánicos; y el tercero, una escritura académica con programación generativa, de la cual un poco es ejemplo esta presentación en la cual me encuentro navegando para ustedes. Voy haciendo estos sistemas de navegación. Por ejemplo, voy a empezar por este punto, ya que estamos en la página. Este primer modo de creación es donde habitarán y confluirán los pensamientos. Voy a pasar el sonido para que me oiga, pero es multimedial. Es un lugar donde confluyen de manera no lineal estas propuestas de elaboración de conceptos, de elaboración de nociones, de creación de ideas fuerza, donde se empiezan a vincular conceptos, se empiezan a vincular ideas desde la academia, también con formas de estructurar imagen, con formas de estructurar preguntas sobre qué es la pantalla, qué puede ser la pantalla, y cómo nos enfrentamos también a unas lecturas desde la academia que sean rizomáticas y que tengan esa posibilidad de vinculación sensible y vinculación estésica. Perdón que salte ahí, pero bueno. Ese sería el lugar de la escritura académica con programación generativa. Ahora, un poco más adelante, profundizaré en las pantallas holográficas y en las pantallas lugarizadas. Primero, quiero comentarles acerca del estado de la cuestión, es decir, de estos lugares de diálogo con epistemes y epistemologías que en mi caso se realizan de una manera, yo lo llamaría dialogante, entre épocas, entre
discursos entre modos de hacer. Los tengo separados en estos 6 bloques: las prácticas coloniales de la tecnología y las respuestas de emancipación colonial, la medialidad, el terreno del umbral, los encuentros interdisciplinares y transdisciplinares, los nexos sistémicos y relacionales de las tecnologías con los entornos y las conversaciones de la técnica y la tecnología. Estos bloques son bloques epistémicos del estado de la cuestión, trabajan y se desarrollan a partir de unos discursos que trascienden épocas y trascienden también incluso estructuras de pensamiento. Es mi interés conectar, por ejemplo, desde pensamientos presocráticos a teorías mediales europeas, a teorías mediales latinoamericanas, con propuestas de epistemologías del sur, con incluso posibilidades de espiritualidades latinoamericanas, dialogantes todas, espero yo, desde una horizontalidad y sobre todo desde un juego de pensamiento y de creación. En este caso, por ejemplo, la doctora Dalida me sugería algo que siento que se anticipaba incluso a lo que en estos últimos 2 meses he venido desarrollando y me he ido encontrando con más fuerza, acerca del concepto del inframundo de interespecies a partir de esta idea de la medialidad. Yo venía encontrando a partir de textos y relaciones con la física cuántica algunos nexos que insisto, se han venido profundizando en esta intermaterialidad, en estas interespecies, a partir de los conceptos de Juan Martín Maldacena, sobre todo, que realiza una teoría que vincula la cuántica con la relatividad a partir de gráficas y matemáticas traídas de la holografía. Y este pensamiento del holograma puesto en física me parece realmente productivo para esta propuesta que tiene que ver con la física, la holografía, el arte, la creación y todos esos enclaves que se entretejen. En este estado de la cuestión, yo solo voy a navegar un rato, no les voy a profundizar mayor cosa en los autores, pero sí podría adelantar que estos textos, tal cual como aparece acá en las visualizaciones, se empiezan a entretejer con un sinfín de colores, matices, que en la práctica misma se me vuelven a mí complejos pero enriquecedores totalmente. Voy a nombrar algunos muy pocos de los autores: Willem Flusser, Hal Foster dentro de esa primera parte, Dussel, Walter Miñolo, el propio maestro Pedro Pablo Gómez y Arturo Escobar dentro de esta gran discusión. Así voy a trazarlo también no linealmente, sino un poco rizomáticamente. Nombraré también, por ejemplo, aportes de Leucipo y Demócrito, aportes que me han venido haciendo énfasis también desde la técnica con Marx, o por ejemplo trabajos de Edgar Morin sobre lo hologramático, Karen Barad desde la física y esas propuestas con las intermaterialidades, las intramaterialidades según ella, Donna Haraway, por supuesto, pero también autores como Derrida y esa resignificación en nuestro continente. Para ello entonces Flusser, luego Arlindo Machado entrarán en diálogo. Lynette Hunter, que ha estado también en el doctorado, Maturana y Varela, se me va tal vez Katia Mandoki, Simon Don, y bueno, creo que de todas maneras acá van a quedar como una revisión un poco más amplia, pero creo que con esta introducción se da también una idea de esos modos que trascienden épocas, trascienden incluso modos de discurso para poder incorporar de una manera decolonial un pensamiento que nos sirva y nos atrape, pensar la tecnología y pensar las pantallas en nuestro continente. Dentro de los objetivos, voy
Voy a saltar también a esta posibilidad de los objetivos. Voy a anunciar sobre todo el principal, el objetivo general. Perdón, que acá se me tapa un poco ya, listo. Que será la indagar las posibilidades de colonizar la episteme y la acción de las tecnologías desde lugares distintos de comprensión de las prácticas tecnológicas de las pantallas y sus efectos colonizadores, al tiempo que se propone una materialidad otra y particular, donde las codificaciones se vuelvan pantallas físicas, como parte de una propuesta aestética decolonial localizada. Para remitirme solo a uno de los objetivos específicos, hay un aporte también que se me hizo en el texto de anteproyecto de tesis, y es dentro del indagar las posibilidades de incorporación epistémica y procesual de los medios como constructores de redes afectivas, ampliar o cambiar ese concepto de redes afectivas por un terreno del umbral, que tal vez como ustedes lo vieron en la primera sección visual de esta presentación, es un concepto que me interesa sobremanera, el umbral como un territorio de intercambio, un territorio permeable que vincula ese afuera de lo natural con un adentro también de los procesos de creación intermateriales. Un proceso que se vuelve espiritual, un proceso que vincula las materias, el hacer, con un mundo más amplio e incluso, ¿por qué no?, con el cosmos a partir de estos nuevos textos que se incorporan a partir del universo entendido como holograma, que siempre atraviesan los cuerpos y pasan corporizadamente por esos quehaceres. Dentro de las metodologías, acá tal vez es el lugar donde más tengo que ampliar y responder. Se me presentan 4 modos para resolver no solo el aspecto de lo epistémico y lo epistemológico, sino también para intentar dar un camino hacia la creación o hacia esos actos de creación que están incorporados en la investigación. Dentro de la primera parte propongo una metodología de montaje del pensamiento, en donde el pensamiento se estirará, se recortará, se ampliará, se retrasará, se expandirá, sí, procesos que parecerían técnicos, pero están pensados para aplicarse también dentro de la episteme y la epistemología que surge en este panorama del proyecto. Para ello también voy a trabajar con una pequeña arqueología medial que me parece necesaria para entender estos umbrales de las pantallas en Colombia y en nuestro continente. En ese caso haré un análisis, espero hacer un análisis de algunos dispositivos de pantalla. Estos son 3 ejemplos. El primero puede ser la fuente de lavapatas, las mochilas Yukpa o los discos giratorios de Túquerres. Y dentro de esas estructuras de montaje también un diálogo profundo con esas comunidades que empiezan ya a ser parte. Comunidades que, como insisto, son parte de estos grupos científicos, pero también con la localidad, con las comunidades del barrio en donde se emplaza la Casa Gaitán, el Museo Casa Gaitán y el Exploratorio Casa Gaitán. Y los diálogos, por ejemplo, con que sería el equipo de trabajo de la fábrica en la cual me encuentro colaborando ahora. La segunda estructura metodológica, más bien como el camino por el que estoy transitando, tiene que ver con la reprogramación sensible. Este presente texto es prueba, o por lo menos un ejemplo de ello, donde la epistemología intenta vincularse con la programación visual y con la programación generativa. Estos son ejemplos de lo que estamos navegando. Insisto, digamos, acá mi navegación está siendo la prioridad, pero espero que quien se acerque a este documento lo logre hacer desde sus propias características. La tercera metodología propuesta será una conexión de epistemologías, esto que profundicé acerca de la escritura académica y la creación de conceptos y nociones a partir de estructuras que se pueda también deslocalizar con la navegación. Y la última metodología es la enfocada en la creación.
que es a partir de 3 laboratorios que se van dando para las 3 pantallas posibles. La primera sería un laboratorio limpio, que es un laboratorio óptico donde elaboro y estoy realizando las pantallas holográficas. Aquí ya profundizo entonces qué son las pantallas holográficas. Son pantallas de volumen tangibles, son pantallas analógicas que, aunque pueden tener vinculación virtual y digital, mi apuesta está concentrada en estas pantallas que, aunque contienen información tridimensional de profundidad o que se salen de la misma superficie, siguen siendo analógicas con materiales, con materialidades físicas. Ya voy terminando, que creo que me hace falta muy poco, sí, me queda un poco. El laboratorio sucio o electrónico, donde se configurarán esas experimentaciones de emisión de luz, y un laboratorio húmedo en donde experimentaré con biomateriales para elaboración de bioplásticos para la sustentación de esas pantallas. Dentro de este aspecto, entonces, se desarrollará la creación. Para responder un poco, dentro de los resultados esperados, creo que no hay mayor distinción con respecto al texto original, pero en el aporte de incidencia también se me sugería algo que me parece muy valioso, y es vincular también o tener en cuenta estos aportes a la academia, al pregrado, a las maestrías, no solo a partir de las charlas, conferencias, sino un modo diferente de habitar las pantallas a partir de nuevas programaciones y entender también las pantallas desde nuevas materialidades decoloniales. El cronograma, aunque se transformó un poco, digamos que corresponden los mismos núcleos, y el índice en esta situación hipertextual puede, tal cual como aparece en esta pantalla, aparecer o desaparecer dependiendo de estos avances que vaya encontrando también en la creación y en la investigación y en el diálogo con estas comunidades y este territorio específico. Del resto me queda invitarlas a que hagan parte también de esta navegación, de esta página. Dejaré en pantalla un último fragmento que resulta de este juego de visualización, de hacer visibles las programaciones, de hacer compartibles las navegaciones y las programaciones, para que esas teorías también puedan acercarse más a los cuerpos de quienes están en esto virtual. Perdón que me sonó el temporizador. Les agradezco mucho a todos, a todas, y voy a dejar entonces de compartir pantalla ahora. Okay. Muchas gracias, Diego. Entonces, para la siguiente parte, abrimos los comentarios. Proponemos el siguiente orden. En primer lugar, serían los comentarios de Dalida Benfield, luego los comentarios del maestro Sandro Romero, y enseguida los comentarios del maestro Adolfo. Entonces, le damos la palabra a Dalida. Bienvenida y muchas gracias de nuevo. Dalida, disculpa, creo que no tienes el micrófono activo. La tecnología. Bueno, ya estamos conectados. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Y bueno, tengo muchísimas observaciones, pero quisiera enfocarme en, bueno, dos ideas. Al principio, en la idea de la América profunda. Bueno, la idea de América profunda es muy interesante y tiene un sentido internacionalista o panamericano, pero para mí no es completamente claro el origen o forma del concepto. Y quisiera preguntar
de dónde surge la idea de América profunda, específicamente a través de la tecnología. Y bueno, voy a darte una pausa para responder. Responde entonces de inmediato, ¿te parece, maestro? Sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, Dalia. Digamos que el concepto lo tomo originalmente de Rodolfo Kusch, que es un filósofo argentino que escribe desde los 50, sobre todo hasta los 70. En Argentina yo diría que es como uno de los padres de las epistemologías del sur. Y desde el concepto de la América profunda que él propone como una posibilidad, a llamarlo identidad, aunque él no lo llamaría de esa forma, como de vincular los sentires y los haceres en nuestro continente. Él lo propone a partir de ese vínculo profundo con la tierra, ese vínculo profundo de un paisaje que nos enraiza, es decir, que enraiza los cuerpos con ese modo de habitar, que es un modo de habitar además complejo, de pugna, de disputa con esos paisajes que son, lo llaman en términos de lo monstruoso, pero no sería un monstruoso occidental, sino es un monstruoso que afecta, moviliza y resuena en el cuerpo. Y en ese sentido, lo americano profundo implicaría primero una relación con el estar, una relación con habitar corporalmente el territorio, para luego sí dar una existencia luego de ese estar, ¿no? Ese estar siendo casi que es una inversión del concepto heideggeriano del Dasein. En ese sentido, esa relación puntual con la tecnología yo la encuentro también desde una apropiación y trabajo desde una tecnología enraizada que requiera primero un diálogo con lo natural, con el entorno, un diálogo con los contextos sociales, un diálogo profundo, enraizado, desbaratando las cajas negras de la tecnología, como diría Flusser, para adentrarse en esas materias internas y poderlas conectar de nuevo a una tierra, a una espiritualidad. Creo que en ese sentido estoy dialogando y si bien Kusch no proponía ese diálogo de lo americano profundo en estos términos con la tecnología, siento que esa elaboración del concepto de Kusch me ha servido para adentrarme a la tecnología desde ese lugar, como un lugar de una tecnología más corpórea, más corporizada y más localizada. Bueno, muchísimas gracias. Y también, bueno, quisiera preguntar si piensas que tenemos que cambiar, pues, la definición de la tecnología. Y para hacer este cambio, ¿con quiénes pensadores, actores sociales, activistas o artistas necesitamos trabajar? Creo que dentro de este diálogo, sí, digamos que en principio, como intentando contestar esta pregunta, yo creo que sí habrá que enfrentarse de una manera diferente a esta definición de la tecnología. Sobre todo teniendo en cuenta las definiciones modernas de la tecnología. Es justamente uno de los capítulos que se espera o que se está resolviendo en el texto de tesis. ¿Qué sería lo tecnológico y qué sería la tecnología en nuestra América profunda? Y esa tecnocracia de la modernidad, hay que cuestionársela ahí desde un principio esta metodología del preguntarse por una arqueología medial de la América profunda tiene que ver con ese sentido. Reconocer dentro de las tecnologías propias de nuestro continente cómo ha habido no solo una incorporación profunda del cuerpo y unas tecnologías vastísimas. Voy a poner el ejemplo solo de una piedra cercana
a la Puerta del Sol en Bolivia, que es una piedra de la escucha que solo por su modo de tallar permite oír a 3 kilómetros de distancia acercando el oído a esa piedra con ese orificio. Es decir, son tecnologías muy profundas de alto grado de experimentación, de estudio, investigación y de creación, que normalmente desde la tecnocracia no se ven profundizadas con el valor y el sentido que para esta tesis se quiere dar. Entonces, en este sentido, yo creo que el primer valor y el primer diálogo se hace con las mismas técnicas y tecnologías presentes en nuestro continente, pero también para las tecnologías contemporáneas la idea es colaborar, dialogar y conectar a creadores que utilizan la tecnología de maneras diversas. Entonces, desde los físicos que están haciendo las únicas máquinas de holografía en Colombia, con quienes estoy haciendo la pasantía, son un grupo de mi interés, por lo menos para esta tesis, pero además las tecnologías también se dan de una manera profundamente ancestral. Entonces, al mismo tiempo, el conectar los tejedores de las mochilas Yukpa con estas tecnologías físicas, ópticas, y conectar incluso las comunidades locales de este lugar que les nombro, de la Casa Gaitán, del exploratorio de la Casa Gaitán, creo que me permitirán ampliar un poco esas nociones particulares o esas definiciones de lo tecnológico. Yo mismo ya siento que en mi proceso he ampliado algunos de esos modos de acercarme a la creación de esas tecnologías, desde las tecnologías caseras, pero no es un proceso en esta tesis que sea solo de mi propio proceder, sino también de ese diálogo amplio. Por ahí en una conferencia que di hace poco sobre este tema, me preguntaban si eran solo diálogos de élite, algo así lo decían, como de físicos cuánticos y físicos ópticos con un proceder. No, es también proceder con toda la experticia y la profundidad que tienen los tejedores, toda la experticia que también me dan las mismas prácticas y los dispositivos tecnológicos ancestrales. Bueno, muchísimas gracias, Diego. A ti, Dalia. Muchas gracias. Seguimos con maestro Sandro. Hola Diego, muchas gracias. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a tu exposición y en conexión con mis preocupaciones personales, que de pronto creo que pueden ser mucho más acordes a las tuyas de lo que uno se puede imaginar. Y tiene que ver con la tecnología frente a la idea del registro versus la creación. Es decir, desde la perspectiva del mundo de las artes escénicas, las artes visuales, que es donde yo me muevo, incluso desde la literatura, pero no me voy a meter en ese territorio ahora. Pero hablemos de un fantasma que hay en los estudios artísticos, especialmente ahora en la época de la pandemia, con respecto a cómo guardar lo efímero, cómo guardar lo que está concebido para una relación directa con el espectador y que está obligado a desaparecer, que es lo que tradicionalmente se ha dicho de las artes llamadas artes del espectáculo, como el teatro, o la ópera, o el ballet, etcétera, o la danza. Mi pregunta es, ¿de qué manera tú has pensado, si es que lo has pensado, esa dialéctica extraña que puede haber entre la creación medial y el registro? Es decir, cómo una cosa es el registro y otra cosa es la creación desde la tecnología. Porque yo te pongo un ejemplo con el teatro y tú elaborarás tu idea a como dé lugar o como te parezca más pertinente. Pero desde el teatro cada vez más uno ve que la tecnología irrumpe en el escenario, aparece en el escenario
en agrupaciones, por ejemplo, en Colombia, que años anteriores consideraban que la tecnología iba en contra de la creación escénica, ¿sí? Que la creación escénica tenía una especie de estado puro del actor santo, como llamaba Grotowski, en el cual ahí estaba la esencia, pero poco a poco hemos visto que esos mismos grupos con el correr del tiempo tienen video beams, hacen diseños, articulan la tecnología dentro de los discursos de sus obras. Y al mismo tiempo esas obras hay que registrarlas, esas obras se guardan. Si uno ve la historia del teatro colombiano de los años 90 para atrás, no hay registros, sino muy pocos y en condiciones muy deficientes. Entonces, esa dialéctica entre la creación y el registro, me gustaría que me contaras cómo la ves desde la perspectiva de tu investigación. Gracias, Sandro. Sí, yo creo que dentro de este proceso de investigación se piensa esa cuestión de la tecnología como materialidad siempre como una posibilidad de profundizar en lo performativo, es decir, siento que finalmente este tipo de tecnología que me interesa a mí también va a ser efímera. Tiene una naturaleza efímera no solo desde la lectura, por ejemplo, hablando de esta página que les acabo de compartir, será efímera también en sus modos de relación corpórea, cada cual entrará y navegará de modos muy diversos a otros, y eso implica también una duración, una temporalidad muy diversa, y por ende también un modo de construir pensamiento muy diverso en cada uno de los lectores. Espero que además se haga cada vez más diverso, es decir, que los modos de profundizar en esas lecturas sean tan variables que el acto performativo empiece a ser absolutamente significativo para este tipo de tecnologías aplicadas. Por otro lado, también lo relaciono en este proceso muy particular con esos materiales y materialidades que vengo explorando desde los bioplásticos y el trabajo con la bioelectrónica, porque serán también dispositivos que, a diferencia de la obsolescencia programada del uso de la tecnología en la modernidad, sí tendrán una temporalidad, sí serán efímeros, pero no para un uso, va a llamarlo comercial, sino justamente para un diálogo más profundo con esos entornos naturales. En ese sentido, lo que siento o espero de esa relación de este tipo de tecnologías y este tipo de pantallas con el entorno es que sean claramente performativas, es decir, que su cuerpo mismo de la temporalidad, de la duración de sus dispositivos y de su cantidad y cualidad de vida. Ahora, relacionándolo con este concepto del registro, creo que también es una parte fundamental de esta tesis. Yo siento que esta posibilidad de vincular la investigación con la creación implica que todas estos pensamientos y elaboraciones tengan también cabida en una textualidad que para mí también sigue siendo un modo de registro del pensamiento y del hacer. Puesto ahora en una página que otra vez reconfigura corporalmente, insisto, ese registro, pero es de todas maneras un registro que puede ser potenciado. Creo que con estas tecnologías de la programación generativa a ese registro se le puede dar una nueva voz. Espero que así sea, y el desentrañar, el mostrar los modos de programación interna para que incluso quien tenga ganas de acercarse lo pueda hacer, implicará que ese registro original tenga la posibilidad de ser siempre cambiante. De lo que no creo que me pueda escapar es del registro justamente para esta página de las piezas de creación, es decir, cómo registrar un holograma. Pues me sucedió acá para esta presentación que queda registrado como un video más, que se puede resignificar con la programación, si muevo o no el cursor, si muevo o no los ojos, pero sigue siendo también un diálogo interesante, como las piezas de creación performativas también necesitan, tal cual como tú lo mencionas, del teatro o la ópera,
un motor de registro para que quede como un archivo, que puede ser un archivo vivo, un archivo vital, pero sin duda también está como ese lado del registro. En este caso no pelearán tanto, siento yo, pero por supuesto la dicotomía está. Siento que esa pregunta es muy potente también, esa pregunta que tú realizas es muy potente en mi proceso, porque el registro también necesitará de una conexión con la academia para seguir siendo mostrado. Pero el acto vivo, performativo de estas tecnologías se da lugarizadamente, se da en el territorio y se da con los cuerpos que lo construyen en esa lectura vital e in situ. ¿Puedo hacer otra pregunta, Pedro? Claro que sí. Me parece curioso que en tu respuesta utilices siempre los verbos en futuro. Siempre estás hablando como algo que va a suceder, y yo te sirvo de abogado del diablo y te digo qué piensas con respecto al presente. Porque uno se encuentra con las artes visuales, las artes representativas o las llamadas artes representativas, donde empiezan como a existir una especie de fronteras porosas, que es muy interesante ver cómo se han empezado a interrelacionar, ¿no? El performance con la instalación, la representación teatral con las artes visuales o con lo que llamábamos antes cine, pues que el cine cada vez existe menos, o por lo menos está mucho más integrado al mundo digital, o prácticamente todo lo que llamábamos cine antes son los lenguajes digitales de la contemporaneidad, para seguir con terminología más reciente. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿de qué manera tú percibes esto? Porque a mí me parece que incluso esa dialéctica que había dentro del mundo de los lenguajes audiovisuales y de los lenguajes mediáticos, de dividirse entre lo documental y la ficción, por ejemplo, cada vez es más imprecisa, ¿no? Si tú hablabas ahora del registro de una ópera, el registro de una ópera inmediatamente se convierte en una suerte de documental, ¿no? De documental de una puesta en escena. Entonces, me gustaría que me contaras si has pensado en ese tipo de complemento dentro de tu trabajo. Yo sé que de repente no tiene que ver directamente, pero yo sí veo que por ahí hay una fisura en la cual uno se puede meter y establecer un diálogo con las artes, ¿ya? No solamente con las artes visuales, sino con las artes de la representación, que también tienen una presencia en la virtualidad. ¿Cómo lo ves? Sí, Sandro, de acuerdo con lo que tú mencionas de que estoy nombrando todo muy a futuro, y es por la necesidad que tengo de que estas pantallas se otorguen vida en su propio emplazamiento, en su propia lugarización, y creo que hasta que no logre instaurarlas y volverlas físicas, emplazarlas, que en ese momento ya estará justamente ese tiempo presente de relación con los cuerpos otros, pero también con el cuerpo natural, con el cuerpo urbano, sobre el que están insertas, o sobre el que estarán otra vez para hablar en futuro, en esa cuestión. Creo que tiene un valor importantísimo esto que tú nombras, esta posibilidad también de vincular el registro como un modo documental que haga parte también de las piezas de creación. Creo que en esta instancia estoy viendo que esa posibilidad documental es la página misma, o ahora lo llamo página, pero es un sistema de programación generativo. Esto que hoy logré presentar será un pedazo, una parte, o más bien un apéndice pequeño de todo el complejo de una documentación basada en una programación generativa, algorítmica. Ese juego entre programación alfanumérica que da cuenta del proceso interno de la máquina, pero también da cuenta de un proceso de pensamiento en el mismo hacer, y espera, como le dije hace un rato, activar
esa memoria, volver vivo ese registro, actualizar ese registro audiovisual, sonoro, gráfico, para volverse no una pieza de web documental, que sería tal vez algo cercano a esto, o de ArtNet, o de Web Art, que son como las estructuras que se han venido componiendo en esta historia de los medios, corta historia de los medios, pero creo que sí dialogan mucho, dialoga mucho el modo de pensar un documental a partir de la programación. Creo que ahí se va a activar mucho la memoria, el registro, y bueno, esto sí ya lo puedo hablar en presente. Esta página ya es un registro vivo que se puede habitar y se puede navegar en este o en este anteproyecto de tesis, que irá creciendo y se va a volver mucho más robusto en modos de navegación. Muchas gracias. Gracias a ti, Sandro. Okay. Gracias, Diego. Entonces continuamos con el maestro Adolfo. Bueno, saludar al maestro Sandro, saludar a la maestra Dalida, María, y a todos los, yo no sé si llamarlo presentes, pero bueno, los presentes en esta virtualidad. Y como yo a este tiempo ya no me quedan sino anécdotas, y yo voy a empezar por las anécdotas para intentar conversar con el presente de Diego Andrés. Y es que cuando el maestro Pedro Pablo me envió el proyecto y lo leí, pues yo quedé como pensando una semana de qué era lo que no había entendido del proyecto, ¿cierto? Y entonces me di cuenta que no había entendido nada, o sea, yo no sabía de qué estaba tratando el asunto. Entonces, en medio de mi angustia, yo me comuniqué con el maestro Pedro Pablo y le dije: maestro, yo no sé, yo creo que usted se equivocó al enviar, ¿cierto? Por el correo puso mi nombre y me mandó algo que yo creo que no tengo nada que decir frente a eso, porque yo no he entendido nada, ¿no? Entonces, al momento en que yo le decía eso al maestro, ya lo había leído como 2 veces más y pues lo que seguía era incrementándose mi angustia maravillosamente, ¿cierto? Entonces, recuerdo que el maestro así me dijo: no, Adolfo, concentre en la metodología, ¿cierto? Tranquilo, concentre en la metodología y mire a ver allí. Y entonces, bueno, yo me concentré en la metodología y entendí menos. Y entonces ya yo llamé a Diego, ¿cierto? Y le dije: bueno, Diego, conversemos, pues, porque a mí me han puesto a evaluar su proyecto y yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Y tuvimos una larga conversación. Yo no sé, Diego, cuántas horas fueron, 2 o 3 horas de conversación. A partir de las inquietudes que me generaba la incompatibilidad maravillosa para uno poder elaborar preguntas quizá desde otra lógica. Bueno, ojalá no se me va a caer esta comunicación aquí, que está pareciendo que la comunicación está inestable. Yo no sé qué habrá estable en este país en este momento, ¿cierto? Pero bueno, ahí vamos caminando. Entonces, de esa larga conversación y para la presentación de hoy, Diego, quisiera hacerte como estas consultas. 1, habría cómo entender el objeto en tanto materialidad en medio de todo este proceso, ¿cierto?, digital o de una realidad distinta, ¿no? ¿Cómo poder comprender ese objeto? Porque, bueno, tú lo anunciabas ahora, creo que ante una de las inquietudes del maestro Sandro, es esas pantallas construidas con materiales biodegradables, ¿cierto? Pues nos plantea el asunto de la permanencia, es cierto, el permanecer, que es algo que, digamos, en las comunidades y ancestralmente eso tiene una significación muy profunda, ¿cierto? Yo estoy aquí en una comunidad muy pequeñita, en una comunidad a 1 hora aquí a pie ha fallecido una persona, y lo que estamos esperando en este momento es el tiempo para irnos allá,
¿cierto? Acompañar la familia. Bueno, ya unas mujeres fueron allá a contribuir, los hombres también, ¿cierto? ¿Dónde se va a enterrar? Hay un montón de situaciones que implican una temporalidad, ¿cierto? Una temporalidad que no es como esa temporalidad pasajera, digámoslo así, ¿cierto? Hay una permanencia en esa temporalidad. De hecho, mi cuerpo ahora está organizándose para eso, ¿cierto? Esta noche hay un velorio y eso tiene unas implicaciones, pues, en esta cultura donde estoy, muy interesante. Entonces, esa es como la primera inquietud. Y creo que en la conversación que teníamos, yo te hacía también la pregunta por, bueno, ¿y cuáles van a ser esas comunidades con las cuales dialogabas? O estás dialogando, porque yo veía era una comunidad de científicos, ¿cierto? Y tú estás hablando de la ancestralidad y no veía las comunidades ancestrales materialmente dialogando contigo, ¿sí? Como pues hace rato que se leyó el proyecto y tú mismo diste cuenta del agua que ha pasado debajo del puente, pues no sé qué haya pasado hasta ahora con relación a eso, ¿cierto? Porque también recuerdo que te hacía las preguntas, y fíjate que estas son preguntas muy de lugar, ¿cierto? Porque también entonces hay un mundo desmaterializado, ¿no? El holograma es una cuestión, ¿cierto? No material, pero que tiene presencia, ¿no? Y eso es bien interesante, pues digamos, lo no material con presencia y lo que significa presencia no material. Entonces, una pantalla que va a estar en un lugar específico y otro en el mundo urbano. No sé si esa lugarización pues se mantenga y cómo sería entonces el diálogo tuyo con esos lugares, con la gente de esos lugares, esa gente que es corpórea, ¿cierto? Material. El diálogo de toda esta propuesta, ¿cierto? Y lo que se espera que ese diálogo pueda generar, pues porque en el proyecto es claro que hay un proceso, digamos, decolonial de estas pantallas, de las pantallas bellas, ¿cierto? Que es el cuestionamiento que tú estás haciendo a este otro tipo de pantallas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado esa ancestralidad material fuerte con una temporalidad, ¿cierto? El tiempo de las comunidades no es efímero, ¿no? Al menos yo lo entiendo así viviendo ya en estas comunidades rurales, no es un tiempo efímero. No, aquí no se construyen no lugares, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en Maraulle, no, aquí los lugares tienen sentido. Entonces, porque entonces ahí también habría la otra inquietud entre ese mundo, digamos, efímero y el lugar, que el lugar no es efímero, ¿cierto? El lugar está ahí y tiene una historia, ¿cierto? Esas serían pues como mis inquietudes y pues con mi gratitud, Diego, uno por la esa conversa larga y maravillosa que tuvimos y ahora pues por la presentación que en términos del documento, ¿cierto? Pues mostraste mucho más de lo que vimos en ese momento entre los dos y pues se ve como el avance y el desarrollo de ese tipo de propuesta también escritural, que uno ahora viéndolo, y esta es una última pregunta, con todo lo que la pandemia mostró de desigualdad, digamos, de acceso tecnológico, estos documentos interactivos, ¿quién los podrá leer? ¿Cierto? Cuando los niños en estas comunidades tienen que subirse a las colinas buscando señal, ¿no? Para poder conectarse, para recibir las guías nomás, ¿no? Ni siquiera para conversar con el maestro, sino para recibir las guías y bajar otra vez a la casa a intentar con los papás resolver qué es lo que está diciendo la guía. Entonces, pues esta contemporaneidad me hace pensar con estas dificultades, pues, más allá de los 70.000 millones de pesos que todavía no sabemos dónde están y que dicen que ya están invertidos, nos pone de cara a estas situaciones. Entonces esas eran son como mis inquietudes de la tarde de hoy, Diego. Muchas gracias. Gracias, maestro Adolfo. Voy a intentar hilar un poco desde tus preguntas también un comentario que es
primero muy gratificante esta intervención, y son dudas que también yo tenía justo en el momento de la elaboración del proyecto y que de a poco se han venido solventando en el profundizar en la investigación y en la creación. Sobre todo con este concepto de la duración, de la temporalidad, de lo que tú llamas permanecer, o más bien de esa temporalidad permanente y esa temporalidad pasajera, que considero que para este proceso, para estos resultados de las pantallas, se acercan a un tipo de permanecer, un tipo de una duración profunda y relacional, es decir, ya no sería como una duración pasajera de una duración percepto, lo diría Bergson, es decir, algo que se da en una instantaneidad y que se pierde muy rápidamente, sino que es una temporalidad que se queda afectivamente, es una duración de un afecto, de unas pantallas que esperan relacionarse afectivamente a pesar de mí como creador, a pesar también de un público, y que también se puede relacionar afectivamente, porque no con un entorno natural o con un entorno urbano. Es decir, el hecho de que su ser perecedero como pantalla se pueda perder, implica que estará también adentrándose como algún tipo de material orgánico que le aporte al asunto natural. Estas pantallas con bioplásticos de gradación no es tan rápida, pero pues pretende también tener una temporalidad adecuada para los entornos, para que cuando vayan perdiéndose, diluyéndose en su materialidad, le aporten también por lo menos como nutrientes a ese mismo entorno natural, es decir, estaría también en un tiempo de duración, si bien no permanente, sí dialogante con ese entorno. Por otro lado, las pantallas holográficas no son, por lo menos las que a mí me interesan, incluso no, se distancian de esta materialidad de lo digital, son totalmente analógicas. Incluso voy a hacer ese ejercicio, ya que podemos tener acá pantalla, de agarrar un holograma y mostrarlo. Cualquier holograma, que se vea, eso sí. Y esto que parece un papel, es un celuloide, tiene esa posibilidad de voluntad de atraparse, agarrarse, y bueno, acá va a estar difícil la vista con la luz que tenemos, pero esto que se ve con vistazos verdosos, que es una mano en forma de puño por ahí, es una materialidad de un holograma, y creo que algo se está viendo con respecto a la pantalla. Es decir, son celuloides fijos. Ahora que hablábamos con el maestro Sandro acerca de la materialidad de la cinematografía, esto es igualmente analógico y perecedero, tal cual como un celuloide de cine. Entonces creo que esas materialidades profundas me interesan, profundas de las pantallas. Ahora las materialidades del entorno comunitario, de las comunidades, también son importantes. El entorno de los científicos también es un tipo de comunidad en el cual he encontrado diálogos humanos, profundamente humanos, que se cuestionan también sobre su ser y su esencia y sobre su construcción como portadores y creadores de ciertas tecnologías. Pero con el maestro Pedro Pablo hemos visto también la necesidad de vincular dentro de esos tejidos, y sobre todo dentro de la codificación y los algoritmos, que es algo que me interesa también dentro de las pantallas, entender esas codificaciones y esos algoritmos
de los tejidos, de las tejedoras. Y hemos hablado entonces de esos diálogos y las necesidades de diálogo, por ejemplo, de las tejedoras del Museo de la Memoria acá en Bogotá, que se reúnen también semanalmente para, en el mismo proceso de construir ese tipo de pantallas desde el tejido, elaborar una construcción de memoria que habita esas mismas codificaciones. Entonces, una de esas codificaciones importantes para mí es el diálogo, no solo con los científicos, no solo con los tejedores, sino la posibilidad de conectar también como un nexo, como un umbral, como un tejido, como un nudo, a comunidades de un lugar, por ejemplo la fábrica, con comunidades del territorio barrio de la Casa Gaitán, en un nivel pedagógico, y con las comunidades de tejedoras del centro de memoria, por ejemplo. Son como los tres espacios detectados. En ese diálogo, por ejemplo, con las comunidades del barrio, hay algo que también dentro de esas sugerencias que me han hecho desde ese texto que les presenté, hay algo que me pareció importante, y es entender que también esas distancias, esa desigualdad del acceso tecnológico, es cierto, es muy, muy fuerte, muy contundente y muy visible hoy con la pandemia. Abre puertas a la necesidad incluso de este proyecto en enfatizar sobre las pedagogías de este tipo de tecnologías, de acercar de otro modo a la programación, por ejemplo, a niños, a jóvenes. Mis propios estudiantes de las universidades parecen distanciados. Estudiar una carrera de artes donde les den programación, donde les den tanta carga de alfanumérica, termina siendo a veces un choque, o de electrónica, pero a partir de ese diálogo amoroso, por qué no decirlo, y cuestionador de esas tecnologías, se han venido familiarizando y encontrando eventos de conexión, por ejemplo, entre pintura, dibujo y programación, entre escultura y electrónica, entre creación de páginas, videojuegos y audiovisual, con lo que se ve en la vida cotidiana de sus propias materialidades, para no separar la materialidad tanto electrónica de esas propias prácticas que se hacen. Y creo que esos diálogos colectivos y pedagógicos se están dando ya directamente con estos diálogos propuestos en la fábrica, llevando a tejedores a la fábrica, llevando a los físicos al espacio, pero claro, tiene que obligarse a fortalecerse un poco más, y esto es algo que ustedes me evidenciaron, y creo que también es un aspecto importante, el asunto pedagógico de involucrar y quitar como ese halo de lo inmaterial de la programación, y mostrar esa materia y esa conexión viva con los cuerpos. Okay. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Entonces, muchas gracias por las preguntas, los comentarios y las respuestas. Entonces ahora invitamos a los jurados a pasar al link que creo que ya les colocaron aquí en el chat, para que pasen a la sala de jurados, y allí estará Joana Sisa para colaborar en la elaboración del acta. Y aquí los esperaremos mientras tanto nosotros. Maestro, no veo el link en el chat. No, ingeniero. Ajá. Ahorita lo coloca maestro Adolfo. Se nos fue Diego entonces para conversar. No, aquí estoy. Creo que son tan materiales los hologramas que se me cayeron y se me ensuciaron. Ajá. Bueno, lo primero sería si intentas mostrarlos de otra, como un poco más, estaban como a un lado, como hacia un lado, sería interesante si los puedes mostrar un poquito más
Nosotros Sí, te decimos si se ve, no se ve. sí, los tuve que mostrar así un poco por la luz, como tengo fuente de luz. Ah, sí, pero ahí se ven diferente, ahí se ven. Ajá. Sí, ahora sí se ve más materialmente. Exacto. Ahí tal vez, ahí va. Oh, claro, ahí se ven muchísimo Ujú, más, de una manera más contundente que a ver. cuando lo mostraste se veía como un pedacito, ¿no? Sí, me alcancé a mostrarlo por la... Gary. Ah, bueno, Gary está preparando su presentación enseguida. No sé si Juan Fernando está por aquí, Sonia. No, pero sí le quería comentar a Diego algo que me parece muy interesante, y es que desde el comienzo hubo varios momentos en el que sentí que el desarrollo que viene adelantando Diego se acerca en algunos puntos, me nutre, y me encantaría poder ahondar más en esas exploraciones en las que él está con estos materiales eh, bio, de estos biomateriales, digámoslo así, porque sería muy interesante buscar algún tipo de articulación entre lo que vengo adelantando y esto que ha mostrado Diego en las dos últimas presentaciones en relación con esas pantallas con este tipo de materiales. ¿Sí? Me encantaría, ahorita que estoy explorando el desarrollo con el maestro Enrique y con ay, se me fue el nombre de nuestro otro compañero. Diego, digo, Daniel. Con Daniel, unas exploraciones muy interesantes ahí en torno a estos procesos multimediales. Entonces ahí, pues, más adelante espero en algún momento poder tener la posibilidad de interactuar en esas exploraciones que está adelantando Diego. Sí, Gary, esa parte ha sido chévere, creo que ha sido la más distante para mí, porque digamos que mis prácticas han estado mucho más centradas en la electrónica, en, o en, sí, como en una materialidad más electrónica, una materialidad más centrada en los fotones y en los electrones. Pero dado este proyecto me he venido acercando con una comunidad de amigos en Argentina eh, que estudiaron conmigo ya hace rato la maestría de artes electrónicas. Y este grupo tiene un colectivo de bioarte latinoamericano que ya se ha venido sugiriendo el cambio de esa nominación de bioarte a otro tipo de denominaciones, pero es sobre todo el trabajo con materiales biológicos y con ellos hemos tenido unos diálogos, me han hecho unos cursos y he venido trabajando con la química de esos materiales. Ellos trabajan sobre todo con hongos, con micelio para la elaboración de objetos y han trabajado también con una cosa muy interesante de bioplásticos a partir de yerba mate, que son como los experimentos que pues me han funcionado porque esos experimentos los están haciendo desde allá. Pero encontrar también qué materiales propios de acá de más fácil consecución, pues hace parte de este proyecto. El almidón de yuca, por ejemplo, es el que al parecer me va a dar todas las configuraciones de materiales que necesito, la translucidez y demás. Pero pues estoy apenas en ese proceso. Sí, he charlado y he tomado cursos con este grupo. Ana Laura Cantera es como la figura principal de ellos y Gustavo de Feo.
pero apenas estoy como adentrándome en esto. Sí, digamos que la parte electrónica de programación y holografía es como mi experticia, pero esta otra conexión con materiales biológicos son mucho más nuevos para mí. Muy bien. Además, hay otra intervención, comentario, pregunta de un colega de los 11 personas que estamos dentro de la sala. Bueno, si no hay, cuando dijiste almidón de yuca, recordé que yo empecé pintando cuadros porque yo vivía en un pueblo donde no había pinturas, no vendían pinturas y tocaba comprarlas en Pasto. Y entonces alguien me dijo que podía hacer las pinturas me regaló como unas pinturas de óxidos de metal y con almidón de yuca se hacían las pinturas, ¿no? La cuestión era que los cuadros eran los ancestros de las pantallas de la liberación. Se acordará que pintaba los cuadros y duraban 8 días y pues a los 8 días ya estaban llenos de moho y pues empezaban a leer mal, pero se desaparecían, ¿no? Eso fue lo más traumático para mis inicios pintando, pero era muy interesante eso, ¿no? Porque pues primero aprender a hacer los propios materiales es algo que no es tan común en muchas prácticas artísticas, ¿no? O sea, todo como cuando uno lo compra. Entonces yo pienso que en tu trabajo, en tu tesis también hay como un reto sobre eso, ¿no? Sobre los propios materiales y sobre cómo la utilidad y como obviamente lo que estabas hablando en la presentación, la vida de los materiales, ¿no? El carácter efímero, pero el hecho que desaparezca inmediatamente, sino que tiene una corta duración, y es en esa corta duración en la que se produce como el acontecimiento, el acontecer de objeto o de materialidad que decía Adolfo, ¿no? No sé si quieras comentar un poquito acerca como de eso. Yo agregaría un elemento más ahí, maestro, antes de que Diego conteste, y es que en estas exploraciones en las que yo me he adentrado también como en un proceso personal que luego comparto con las comunidades, ha aparecido eso que en principio no era una intencionalidad explícita en relación con los materiales. Entonces, por ejemplo, hay un tipo de procedimiento que he denominado ofrenda de seres gélidos, que es básicamente una ofrenda con agua reutilizada, ¿cierto? Que se congela y luego se hace la ofrenda a las plantas, al territorio, etc. Y en algún momento, de manera accidental, apareció la posibilidad de usar agua reutilizada al lavar el arroz. Y entonces realmente ahí lo que hay es agua con almidón, ¿cierto? De arroz. Y cuando hablaba Diego con el almidón de yuca, entonces surgió un elemento que cualquier día hice la ofrenda, ¿cierto? Cuando se deslió el agua, ¿sí? Se secó y quedó una telita, ¿sí? Que era el almidón, y esa duró mucho más, porque en estos procesos realmente el componente efímero es total. Al hacer la ofrenda, inmediatamente el evento creador empieza a transformarse. Y en este proceso con el hielo, obviamente es mucho más rápido. Pero entonces quedó como esa telita allí, que era algo que no había, con lo que no contaba, y se ha incluido como uno de los procesos a desarrollar posteriormente. Y por esa razón, eso que señalaba Diego me causó así como un impacto tan cercano, ¿cierto? Ahí encuentro una senda que me atrae muchísimo. Sí, de acuerdo con los dos. Yo creo que eso hace parte de esta pregunta también por la tecnología, cómo empezar a no solo cuestionar, sino hacer las tecnologías entendiéndolas, haciéndolas y sintiéndolas desde el inicio. Entonces, claro, dentro de esos procesos de acción, de creación y de investigación con los materiales, se encontrará que pese a
la duración corta de algunos, pues se puede potenciar a partir de estabilizadores naturales y eso también hace parte de una dinámica tecnológica muy potente. E ir más o menos estableciendo con las condiciones del campo, con las condiciones del lugar, cuánto podría durar, también es una condición muy potente de estas tecnologías o de esta elaboración de pantallas de ceros, de estas pantallas. Si bien no son caseras, son locales y artesanales, eso sí. Sí, serán hechas desde las propias manos también y desde estos saberes colectivos. Ya de todas maneras, con esto que han empezado a hacer los argentinos amigos que les cuento, pues ya estos plásticos tienen duración incluso de años, 1 o 2 años, que no es tan poco, y ya hay otros con otro tipo de aglutinantes donde han hecho cueros de mate, entonces son mucho más sólidos, más estables, pueden durar incluso hasta 5 años según los cálculos de ellos. Pero lo otro bonito es cómo después, en esa decadencia de vida, también se incorporan de nuevo a un entorno. Bueno, también se pueden botar a la basura, pero pues no es la idea, ¿no? Sí. Yo quería también como comentar a partir no sé si hay otros comentarios de los colegas, sino yo sigo haciéndole el comentario a Diego. Parece ser el moderador. Es que no, que a partir de lo que planteaba Sandro, digamos, sobre el proceso de registro en las prácticas artísticas y en las escénicas, ¿no? Sobre todo, es la dificultad del registro, ¿no? Pero él me hacía pensar también que, dada la gran dificultad que hay con el registro, y pues nunca un registro le va a hacer justicia al acontecimiento de la performance o del hecho, de la puesta en escena, como un acontecimiento temporal que tiene un carácter pues único en cierto sentido, ¿no? Entonces, y cuando hay dificultad sobre el registro, me parece que aparece como auxilio la reproducción. Es decir, si no lo puedo registrar, entonces lo reproduzco. Es decir, de ahí que pienso que las artes efímeras, como muy en el corazón, no están pensando tanto en una memoria sólida, tipo un lenguaje o una escritura en piedra, pues que pueda guardar de manera sólida esa memoria. De hecho, la historia de la memoria es la historia de la fragilidad de las prótesis de la memoria, ¿no? Porque todas, desde Platón, que son prótesis, se entiende que son prótesis de la memoria. Y la memoria como tal, humana, pues es efímero también, y por eso están las prótesis de la memoria, para guardarlas, ¿no? O sea, en la escritura, en los elementos del arte, de la cultura, en los registros visuales y todas las formas de registro, ¿no? Pero pienso que una de las estrategias, la reproducción de las obras, es una estrategia bien interesante, porque dado que no es posible reproducir una obra con todas sus características, o como diría Benjamin, el aura es irreproducible de una obra, porque son las circunstancias sociales de producción de una obra, esas son irrepetibles. Pero entonces la reproducción hace posible, dado que es imposible la reproducción del aura, la reproducción hace posible la creación en la reproducción. Es decir, abre las posibilidades para retomar unos elementos que son irreproducibles, pero producir otros elementos en otro contexto y en otro tiempo. Es decir, como a eso los llamarían reauratizar, lo llaman algunos. Pero a mí me parece que es como la entrada también a un reto sobre la creación, ¿no? A partir del conocimiento de lo efímero, de estas prácticas. Ahora sigue la reflexión, Diego.
Chévere, está muy chévere esto que dice el maestro. Y sí, estoy de acuerdo es que es una pregunta muy compleja la que hizo el maestro Sandro sobre el registro, porque además estas piezas requieren no solo la localización, sino esa necesidad de estar corporalmente actualizándolas. El holograma requiere el cuerpo del otro para actualizarse bien. Y si bien esta tesis está pensada en 2 lugares específicos, también para no volver mucho más grande todo e intentar controlar y hacer, es claro, es lo que hablábamos tal vez hace un par de encuentros en simposios, en otros simposios, es también casi una propuesta de vida volver a digamos, pensar este tipo de pantallas como un modo de creación más a largo plazo. Aquí volvemos. Hola Sandro, ¿cómo estás? Muy bien. Ya viene Bien. el resto. Listo. Estábamos respondiéndole a la segunda parte de la pregunta de Sandro, pero le pasaremos la La grabación. perdí. No alcancé a contestar mucho, pero sí creo que esa propuesta del maestro Pedro Pablo de la reproducción como posibilidad es interesantísima acá y creo que es como proyecto de vida. Esto de ir de una sala a otra me recordaba la serie Viaje a las Estrellas, ¿no? El doctor Spock se desmaterializaba y aparecía en otro lugar. Exacto. Ayer uno de los jurados no podía entrar, entonces dijo que era como esa puerta que no se puede abrir para entrar, que igual hizo el mismo comentario, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Bienvenidos de nuevo, bienvenida Dalida. Entonces, no sé, Joana, si ya entró Joana. Sí, maestro. Ahí está. Bueno, ya. Entonces, por favor, y terminamos la sesión. De acuerdo. Bueno, ya el jurado deliberó y este es el acta de sustentación del proyecto de tesis doctoral número 3 del 14 de septiembre de 2021. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular de doctorado en estudios artísticos, se instala la sesión virtual para la sustentación del proyecto de tesis titulado Pantallas de la Liberación, las tecnologías lugarizadas de la América Profunda, presentado por el doctorante Diego Andrés Aguilar Gómez, código 2019-2606-006, y dirigido por el maestro Pedro Pablo Gómez Moreno. Una vez recibida la evaluación previa al proyecto elaborada por parte de los jurados, quienes consideran que este proyecto de tesis está listo para sustentación, el estudiante se presenta a sustentación pública ante el jurado integrado por doctora Dalida María Benfield, doctor Adolfo Albana Chinte y doctor Sandro Romero Rey. En primer lugar, el coordinador del doctorado da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión, aclarando el procedimiento de la sustentación. Acto seguido, procede a dar la palabra al doctorando, quien expone el contenido general de su proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por el estudiante. Enseguida, los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de su conversación acuerdan de manera unánime el dictamen de aprobado. Adicionalmente, el jurado considera necesario realizar la siguiente observación. Es un proyecto pertinente tanto para la reflexión sobre la tecnología como para la configuración de nuevos dispositivos del arte. Hay un diálogo plural con comunidades diversas, lo cual potencia el proyecto. La metodología de investigación es aceptada. Sin embargo, recomendamos tener cuidado con que la carga teórica no lo desvíe de la ruta del proceso creativo y vital. Para constancia de este acto, firman los 3 jurados. Y este es el acta de la sesión. Okay, muchas gracias, Joana. Muchas gracias a los jurados y ahora podemos aplaudir y abrir los micrófonos y que... Felicitaciones, Diego, y muchas gracias, Dalida, muchas gracias, maestro Adolfo. Y pues damos por terminada esta sesión de sustentación. Ha sido un placer.
Pues gracias. Diego. Gracias, Adolfo. Gracias, Dalida. Gracias, Hasta Sandra. pronto. Sí, fue un honor. Muchísimas gracias a ustedes. Luego, Felicidades, Diego. Gracias, maestra Dalida.